Hola, me llamo Anayach y en este vídeo os voy a comentar cómo se enfoca la contabilización de los ajustes fiscales del impuesto a sociedades. En primer lugar, recordar que el punto de partida para realizar los cálculos de la base imponible es el beneficio contable antes de impuestos. Luego habrá que ver en la declaración del modelo, en la página 12 y 13, qué tipo de correcciones se han incorporado en el impuesto de este ejercicio. Y para ello, para ver esa información que está ahí, cómo se contabiliza, habrá que agrupar los ajustes fiscales y ver cuáles tienen carácter permanente y cuáles son diferencia temporal. El concepto de diferencia permanente es que la corrección que incorpora la declaración actual, en positivo o en negativo, no va a incidir en próximas liquidaciones, no revierte. Es decir, ahí tenemos que la contradicción entre la norma contable y la fiscal es conceptual. Lo que yo incluyo en contabilidad como un gasto o un ingreso que afecta al beneficio contable y de los socios, Hacienda va a opinar que dicho gasto o no es deducible o si es un ingreso, una parte o todo ese ingreso está exento de tributación. Y además esa incorporación del ajuste en más o en menos no va a tener incidencia en otras liquidaciones. Se limita, por tanto, a lo que debe pagar de impuesto en este año. De ahí que no genere ni activos ni pasivos diferidos. Esa información fiscal de forma indirecta repercute dentro de la cuota líquida del año y lo tengo reflejado en la cuenta de impuesto corriente. Vamos a ver aquí he puesto ejemplos de lo que consideraríamos ajustes de tipo permanente. Por ejemplo, si una compañía hace donativos a diferentes organizaciones, sea en efectivo, sea en bienes, tendría en el beneficio contable una cuenta de gasto, que Hacienda opina que como no correlaciona con ingresos de la actividad, de entrada no la admite como deducible, lo que implica que si hay un donativo, en la declaración de este año debo hacer un ajuste de signo positivo. O tenemos, por ejemplo, multas o sanciones o recargos. De alguna forma nos revisan el IVA de hace un par de ejercicios y hemos deducido una serie de IVAs que no eran deducibles y nos pone una sanción. Como lo paga la empresa, para ella es menos dividendos para los socios y es un gasto. De cara a hacer la declaración de este año, como arranca de la contabilidad y eso no es deducible, se incrementa la base imponible. O a nivel, por ejemplo, de algún tipo de ingreso, si cobramos dividendos de compañías en las que tengo como mínimo un 5% y año de tenencia, de ese ingreso un 95% no va a tributar, ni este año ni el que viene, ni ningún otro ejercicio. O si compré un piso nuevo, ¿vale? Obra nueva, en el periodo de mayo del 2012 a diciembre, había una ventaja fiscal que es el día de mañana, cuando eso se venda, la mitad de la plusvalía está exenta. Son temas de ajustes que el más o el menos se limita a la deuda tributaria de este año y no genera ni activos ni pasivos diferidos. Tengo ahí en la declaración también el modelo, lo puedo ver muchas veces porque esa información, por ejemplo aquí tengo el tema multas o el tema, por ejemplo, donativos, que incrementaría la base imponible y no hay la opción que al siguiente año lo pueda revertir a disminución. O a nivel de dividendos lo elimino de la base imponible y veo que no va a dar la vuelta a aumento. Por lo tanto, hay otros que es verdad que aunque sean diferencias permanentes, lo tenemos que hay columna de positivo o negativo. Por ejemplo, si transmito participaciones en las que tengo un 5% en esa compañía y año de tenencia, si en la venta hubiera pérdida, esa pérdida no es deducible, con lo cual incrementaría la base imponible. O si hay plusvalía, no tributaría y el ajuste sería negativo. O en tema también, por ejemplo, de deterioros. Pero la idea es, ahora, un poco para que la gente que entienda de fiscal, hablamos de diferencias permanentes de la información que está en el artículo 15 del IS, que es de gastos no deducibles.
o el artículo 21 o 22 o 23 que analiza el tema de rentas en positivo y en negativo como tema exento. En definitiva, ver de la declaración actual qué tipo de ajustes hay y si son permanentes, veremos que no me complica la vida a nivel de asiento contable, porque como no va a revertir, no me crea ni activos ni pasivos diferidos. Tengo aquí un supuesto práctico. Arrancando de la contabilidad que tiene un beneficio en este ejercicio positivo de 20.000 euros, revisamos la gente que entienda de fiscal qué tipo de información de la que se incluye como gasto-ingreso tenemos que ajustar. Lo primero que nos encontramos son con multas de tráfico que lo ha pagado la empresa, figuran como gasto, están dentro de los 20.000 euros, pero Hacienda va a opinar que eso no se puede deducir. Con lo cual, cuando haga la declaración de este año del impuesto, lo va a ajustar en signo positivo. Me incrementa la base imponible. Tampoco le gusta el tema de préstamos participativos a nivel de entidades de grupo. Si estamos vinculados a nivel de grupo y una de las sociedades de grupo me presta un dinero y la parte de retribución de ese dinero que me presta va en función de los medios de la compañía, del EBITDA o etcétera, lo asimilan a dividendos, aunque lo haya contabilizado como un gasto financiero. Pues esa cantidad que estaría restando dentro de los 20.000 euros como un coste financiero, en la declaración del modelo habría que incrementar la base imponible y tributarlo. Y eso no lo voy a recuperar ni el año que viene ni el siguiente. Luego tengo, por ejemplo, en el tema de los dividendos. Si tengo una participación en una compañía de grupo, tiene beneficios y me reparte dividendos, tendré contabilizado dentro de pérdidas y ganancias con un código 7, 5.000 euros, que a nivel fiscal la normativa indica que un 95% de ese importe no va a tributar. Pues haría un ajuste negativo en la declaración de este año de esta cantidad. Y no supongamos que en esta empresa no hubiera más correcciones. Eso haría que de cara a la base imponible, teniendo en cuenta el total de ajustes positivos, negativos y el beneficio contable, la base imponible nos daría 25.250 euros. Le aplico el 25%, tengo la cuota íntegra y luego, como no hay deducciones, coincide con la cuota líquida y tendríamos que, como tributo de cuenta, queda por pagar 4.000 y pico. Si a mí la liquidación de este año solamente hay ajustes de tipo permanente, a la hora de hacer el asiento contable haría, en primer lugar, contabilizar lo que sería la cuota líquida en la cuenta de gasto de impuesto corriente. Lo pongo en la 6.300, esa cantidad, elimino lo que había tributado a cuenta durante el ejercicio y las retenciones soportadas y luego me apunto lo que queda por pagar cuando presente la liquidación, si cierro año natural, el día 25 de julio. Ya digo, el asiento está hecho con fecha de cierre de ejercicio. La pregunta es si, aparte de contabilizar la cuota líquida, debo reflejar en contabilidad estos ajustes fiscales. Y la respuesta es un no. ¿Por qué motivo? Porque lo que yo estoy tributando en este ejercicio de más por la sanción y el tema del participativo, o de menos por los dividendos, ya está indirectamente a lo que sería en la cuota líquida, ¿vale? De alguna forma de esto el 25% ha incrementado el gasto y en cambio de esta cantidad el 25% lo ha reducido. Como esa información fiscal en el de caras al siguiente ejercicio no va a revertir, no tendrá incidencia, evidentemente tanto a nivel de cuenta 129 como de deuda tributaria se limita a la declaración del año actual y por eso no genera ni activos ni pasivos diferidos y indirectamente, ya digo, al cobrar la cuota líquida ya lo tengo incorporado y al decir que para el mes de julio lo tengo incorporado. Lo que significará que si hay diferencias permanentes de esa información no hay que llevar ningún tipo de control. Y el beneficio contable para esta compañía después de impuestos, si antes de impuestos eran 20.000 euros,
y tengo en cuenta la cuota líquida, tendríamos que cada los socios obtengo un beneficio de 13.000 y pico de euros, que sería en definitiva lo que iría a fondos propios y luego a la junta de accionistas para ver si podemos repartir qué parte en dividendos y qué parte se queda en reservas. ¿Qué pasaría si en la página 12 y 13 de ajustes fiscales se incorporaran diferencias temporarias? ¿Qué quiere decir el concepto de diferencias temporarias? Que la diferencia entre el criterio contable y el fiscal es la cuantía del gasto de ingreso o el año en que se imputa el gasto de ingreso. Por ejemplo, hablemos de un moroso que la factura lleva pendiente de atender el cliente ese pago desde, por ejemplo, el mes de octubre y estoy cerrando el ejercicio, yo contablemente hago un deterioro y evidentemente, como ni lo he demandado ni está en concursal, Hacienda me pone como condición si desde el vencimiento a fecha de cierre han pasado 6 meses. O sea, aquí el tema estaría en que yo lo que ese cliente me debía lo quito del año actual y para Hacienda, como no han pagado los 6 meses, hasta el ejercicio siguiente ese gasto contable no va a ser deducible. Por tanto, cuidado con los ajustes fiscales que califiquemos de diferencias temporarias. ¿Por qué quiere decir? Que la información fiscal que hay hoy va a revertir o que proviene de los anteriores y revierte hoy. Por tanto, al tener incidencia en declaraciones que ya presenté en el pasado o en el futuro, eso hay que guardarlo. Hay que llevar un control. En el programa de sociedades, esas diferencias temporarias se crean con sus cuentas del seguimiento desde su origen hasta que se cancelan en su totalidad. Si yo tengo un programa de impuesto a sociedades, pues con el Excel tengo que llevar un control, ya digo, de cada ajuste que vaya a revertir en un futuro o que provenga de años anteriores para ver realmente qué cantidad revierte en el año actual. Y eso se traduce en contabilidad con lo que serían activos o pasivos diferidos. Y en definitiva, una diferencia temporaria que en origen tenga signo positivo significa que te incrementa la base imponible, hará que la cuota líquida de este año pague más, pero lo que voy a notar que eso que anticipo queda por recuperar más tarde. Por tanto, las cuentas que empiecen como activo por diferencia temporaria deducible significa esa idea de que hoy te incremento en la liquidación, te anticipo el dinero, pero me apunto que ese más, cuando dé la vuelta a menos, ese menos no es que difiera, es que recupero lo que ayer anticipé. Eso lo vamos a utilizar, ese tipo de diferencias temporarias, por ejemplo, cuando el contable aplica un criterio de amortización que excede a lo que permite Hacienda. Por ejemplo, en el fondo de comercio, yo amortizo linealmente en 10 y Hacienda admite el gasto en 20avas partes. O los deterioros, que es una posible pérdida, esta esté realizada, la norma fiscal no admita la deducción. O provisiones que lo condiciona lo que sería el pago para que fuera deducible. O en gastos financieros que depende de cómo limita el importe que tengo contabilizado. Son casos en que todo ello me conduce inicialmente a un signo más que hará que hoy anticipe el pago del impuesto, pero que en un futuro, cuando recupere, diré eso, lo que te anticipé ayer, hoy me lo estoy recuperando. En cambio, contabilizo en la cuenta pasivo por diferencia temporaria imponible el que en inicio nace con signo menos, que lo que está haciendo en realidad es diferir el pago del impuesto. La idea es que esa ventaja fiscal que me aplico, que hace que hoy rebaje la base imponible e ingrese menos dinero, queda diferido a un hecho posterior que hará que eso acabe revirtiendo y tributando lo que ayer diferí. Pues los que nacen en menos y se mueren en más, los tengo identificados con esa cuenta. Le debo a Hacienda, por un criterio de imputación temporal, imponible. Lo que hoy diferí, te lo pagaré más tarde. Eso lo utilizamos, por ejemplo, en todas las ventajas fiscales que tengan que ver
o con una libertad de amortización o una aceleración en las cuotas de amortización. Por ejemplo, en tema de compra actualmente de vehículos eléctricos. Pues bueno, la norma fiscal permite a esas empresas deducirse el doble de lo que es máximo de tablas. Yo contablemente hago un criterio de imputación de la amortización y lo que puedo deducirme de más lo resto en el modelo. Ese negativo de hoy hará que ese activo en menos tiempo valga cero fiscalmente. Y luego habrá una amortización todavía en contra y que está deducida, que hará que ese negativo que se hizo inicialmente acabes ingresándolo más tarde. Por tanto, es diferir el pago del impuesto. Igual lo aplicamos, por ejemplo, si vendemos un artículo, un servicio o un inmovilizado y una parte del precio lo cobro más tarde de un año, puedo elegir tributar el margen de la operación en proporción a cobros. Eso también hará que lo contabilizado o transmití el control al cliente y de alguna forma está sumado en contabilidad, pero una parte está diferido. Por lo tanto, esa parte diferida que he puesto en negativo en el modelo lo acabo tributando más tarde. Lo importante es entender que todos los ajustes fiscales que o bien del pasado y revierten hoy o son de hoy y revierten más tarde, necesito un seguimiento desde su origen, como digo, hasta que realmente se cancele del todo, ¿vale? Bien, la contrapartida para hacer la contabilización de esas diferencias temporarias es la cuenta de impuesto diferido. Es la que te va a decir eso que es activo o pasivo, cómo afecta el reconocimiento en contabilidad al resultado contable con la cuenta impuesto diferido. En definitiva, si eso hace que a nivel de resultado contable para futuro tengo más activos que pasivos, te beneficia y al revés. Por tanto, te va a decir la diferencia entre la imputación contable fiscal de esa información, porque la cuantía o el concepto de gasto-ingreso no coincide en el tiempo. Bien, vamos a ver ejemplos de cómo llevo el control. Desde que nace, creo la cuenta, le hago el seguimiento y en algunos casos hasta que se cancele o comentar cómo se va a cancelar. El ejemplo que comentaba antes del moroso, que si me debía 30.000 euros desde octubre, claro, yo tengo la obligación en contabilidad, si estoy cerrando el año y todavía no he cobrado, de retener de los socios esos 30.000. Lo etiqueto de moroso y doto un gasto que es la 694 que te indica que hay una posible pérdida con relación a un tipo de cliente, que hay una factura que está vencida y no está cobrada. Por lo tanto, lo he restado del beneficio contable. Pues cuando yo arranco para hacer el cálculo de impuestos del estado contable, esto está ahí contabilizado. ¿Qué pasa a nivel fiscal? Que el artículo 13 del IS, el apartado primero, le pone condiciones. Te va a decir, ¿lo ha demandado usted ese cliente? ¿Está declarado en situación concursal? Pues si no hay demanda judicial ni está en concurso, para que sea deducible, le exijo que desde el vencimiento a la fecha de cierre hayan transcurrido como mínimo 6 meses o más. Como aquí es de octubre, han transcurrido 2 meses o 3 como mucho. Conclusión, lo que yo he metido en la contabilidad y he quitado de los dividendos, para Hacienda de momento no se admite. Eso quiere decir que en la declaración de este año al beneficio contable le haré un ajuste de 30.000. Esos 30.000 que añado a renta fiscal al 25% implica que en la cuota líquida aumento el gasto en 7.500 euros. Ahora la pregunta es, ¿eso lo voy a perder? No, porque si al siguiente año el cliente no hubiera pagado, se me admite la pérdida. Lo puedo recuperar. O si el cliente lo paga, lo que me debe, lo que doy de reversión del deterioro como ingreso no va a tributar. Por tanto, como lo que hoy anticipo lo puedo deducir más adelante, voy a crear una cuenta de activo diferido, además de este seguimiento, para saber cada año que tengo que realizar, para ver en realidad en qué momento recuperaría lo que acabo de anticipar este año. ¿Qué pasaría el siguiente año? Aquí lo he planteado
que el año que viene el cliente al que reclamaba los 30.000 consigo que me lo pague todo. Casi lo cobro en su totalidad, yo doy la entrada por cuenta corriente, quito el moroso y el deterioro que tenía como cuenta compensadora lo revierto al PG con un 7, que tengo el dinero por repartir ahora. ¿Qué ocurre con esta cuenta 7? Que como arrancaría este año de pérdidas y ganancias, está sumando dentro del epígrafe de deterioros, que aunque sume contablemente, claro, me he de acordar que yo esto el año pasado lo tributé, el gasto no fue deducible. Pues ¿qué dice Hacienda? Que si reviertes un deterioro de lo que no fue deducible, eso no es renta. Como a nivel fiscal no es ingreso y yo arranco para cobrar el IS este año de estado contable, le quito los 30. Cuando quito esos 30, no he de entenderlo como que de alguna forma difiero el pago del impuesto. No. Como viene del año anterior y ya tenía cuenta sin nada, lo que estoy haciendo es recuperar lo que había anticipado. Y así queda saldado el activo diferido. ¿Por qué? Porque además el cliente en el segundo año ya no está dado de alta, ya lo he cobrado. Cuando el activo genera el ajuste fiscal deja de existir en contabilidad, la diferencia temporaria se cierra del todo. Y ya digo, aparte de ese seguimiento a través del programa de sociedades o con un Excel, va acompañado que yo cuando hice el asiento del IES el año pasado, reconocí de lo que anticipé un crédito futuro. Me debes para el año que viene, en este caso, de lo que eran el importe de 30.000 euros al 25%, 7.500 que quedan por deducir al siguiente año. Es un derecho de cobro por imputación temporal y quedan pendientes de recuperar o deducir más adelante. Pues cuando mañana reste 30, recuperaré lo que yo anticipo. Y la contrapartida con el impuesto diferido lo está sumando ese efecto fiscal al año en que yo he contabilizado el deterioro, al margen que, como dice ahí, de momento queda por compensar. Y el año que viene, cuando me lo acabo compensando, pues el cliente ha pagado, lo que hago es cancelar el activo diferido que tengo con su cuenta, ese moroso del año anterior. Y ya no queda diferencia temporaria, igual que no queda el saldo del cliente abierto en el segundo ejercicio. Ya digo, en el tema morosos siempre es positivo un año, negativo al siguiente. Porque, por ejemplo, si ese cliente no hubiera pagado nada en el segundo año, aquí no habría nada en pre-ganancias, pues ya lo quité del año anterior y ahora como lleva más de 6 meses te admite el gasto. Con lo cual harías igualmente un ajuste negativo y recuperarías del cliente lo que habías anticipado, de Hacienda lo que habías anticipado el año anterior. Claro, hay otros casos en que eso de revertir es a largo plazo. Por ejemplo, en un fondo de comercio, el tema está en que si yo compré un negocio, pagué un sobreprecio de 60.000 euros, la contabilidad es la 204, lo amortiza de forma lineal en 10 años. Pero la norma fiscal, el sobreprecio que tú has pagado, te lo admite, pero condicionado la deducción a 20 años. Eso quiere decir que yo voy a estar 10 años haciendo ajuste positivo y 10 en negativo. Pues tardaremos en cancelar del todo esa diferencia temporaria si no vendo ese negocio 20 años. Pues veis, aquí tenemos que yo el año primero en que adquirí el negocio tengo esa amortización contable deducible la mitad, con lo cual a nivel fiscal incremento la base imponible en 3.000 euros y eso que hoy anticipo al 25%, esos 650 euros, queda por recuperar más adelante. El segundo año voy incrementando lo que anticipo, porque hago el mismo ajuste fiscal que al anticipar 750 con el año anterior ya llevo acumulado 1.500. Por lo tanto, mientras no dé la vuelta, lo que voy haciendo con ese activo diferido es ir incrementando la cantidad que Hacienda me adeuda. Como digo aquí, tardaré 10 años en empezar a dar la vuelta. Porque ya digo, es 10 en positivo y a partir de ahí luego 10 en negativo. Si vendo antes la empresa,
Al dar de baja el fondo de comercio, claro, la plusvalía contable fiscal es distinta y revierte de golpe todo lo que había anticipado. Como digo, si el activo que genera la diferencia temporaria no está en contabilidad, recuerda un poco esto, debe cancelarse lo que sería la diferencia temporaria. Vamos a ver un par de ejemplos en el cual se difiere el pago del impuesto. Aquí yo le vendí a una empresa un terreno que lo compré por 400 en su día y se lo vendo hoy por 600. La venta he puesto año X0, con lo cual yo contablemente reconozco la plusvalía en el año que transmito el activo al tercero. Por tanto, contablemente los 200.000 euros están incluidos en el año de la venta, en la totalidad. Como el precio de venta se cobra una parte más tarde de un año, yo puedo elegir tributar en proporción a cobros, que es el artículo 11.4. Si elijo ese criterio, ¿qué significa? Que el primer año que transmití la propiedad del activo a un tercero, como no he cobrado nada del precio de venta, no tributo nada. Lo que hago es diferir la totalidad del margen. Al restar los 200.000, no es que nunca no vaya a tributar aquello, sino que lo vas a tributar la mitad de esos 200.000 el año que viene, la otra mitad el siguiente año. Por tanto, lo que he de hacer en la declaración de este año es anotar que ese ajuste fiscal te permite hoy dejar de ingresar 50, que se lo debes más tarde. ¿Por qué? Porque al siguiente año, que en el estado contable ya no incluyo nada, me he de acordar que como es exigible la mitad del precio de venta, la mitad del margen hay que incluirlo. Como el resultado contable de este año no lo incluye, hay que hacer un ajuste en signo positivo, que no es que ahora anticipe, sino que lo que estoy haciendo es que de lo que había diferido, al hacer el periodo de 100, ya estás ingresando 25 y quedan todavía menos 50 más 25, 25 por tributar. Que esto al segundo año, ¿vale? Hay que integrar los 100 y por lo tanto, como ya no queda crédito pendiente de cobro, lo has cobrado todo, evidentemente también has tributado al final todo el margen de la venta. Pero la idea es que has conseguido diferir el pago del impuesto. Y por eso, si el primer año es negativo, tú creas la obligación futura, que es esto que hoy no ingreso, te lo voy a pagar más tarde. Pero yo tengo una deuda con Hacienda pendiente de IS de 50.000 euros, que la voy a ir cancelando, ¿vale? Ese pasivo va a revertir la mitad, que son 25, en el año que viene, la otra mitad en el siguiente año. Ya digo, el día de seguimiento desde origen hasta su cancelación. Aquí he puesto otro ejemplo en gastos de I+D, que la norma fiscal permite libertad de amortización. Si yo diseño un nuevo producto y desarrollo un prototipo y me gasto en ello 500.000 de euros y ya lo voy a implantar en producción este año, cuando inicio la fabricación del nuevo producto, yo decido contablemente lo que había en la cuenta 201 de desarrollo a amortizarlo linealmente en 5 años. Con lo cual estoy restando en cada ejercicio 100.000 euros y eso es el criterio contable. Como quiero premiar las compañías que apuestan en innovación, en diseños y en desarrollo, les doy libertad total de amortización a ese gasto. Y aquí la empresa ha decidido a nivel fiscal el primer año descontar 300.000 y el segundo 200.000. Si hubiera querido, podría haber hecho el 500.000 el primer año, ningún problema. Pero en ambos casos, ¿qué está haciendo? La Hacienda le permite descontar un importe sin que lo tenga que contabilizar. Por lo tanto, en el primer año resta al margen de la amortización 200.000 euros. Que eso implicará que al restar esto la base imponible, hoy deja de ingresar 50.000 euros. Que ya digo, no es una menor tributación, lo difiere. El siguiente año contabiliza 100, quedaban por descontar 200.000, difiere 100.000 euros más, que al 25 pues son 25 y ya se lleva sumado de este tipo de proyecto de I+D 75.000 que ha diferido fiscalmente. A partir de ahí
¿Qué pasará? Que luego lo que yo amortice en el año X2, el 3 y el 4, claro, como el activo fiscalmente vale 0, eso ya estaba deducido. Por lo tanto, eso que contablemente está, para no deducirlo dos veces, hay que ajustarlo en positivo. Al hacer esto, es no que anticipe ahora, sino que lo que había diferido, cada año, cómo se va ingresando. 100 al 25% del pasivo que tenía, voy cancelando cada año 25.000 euros. Ya digo, esta hoja de control va a coincidir con el saldo del impuesto diferido que tengo creado de pasivo. El primer año y el segundo anoto lo que voy difiriendo y el saldo de esa cuenta acumula 75. Y en los años siguientes, la cuenta que estoy utilizando es la que tenía creada, pero como ahora estoy ingresando lo que había diferido, cancelo el pasivo diferido. Y la idea de las diferencias temporarias es hacer un seguimiento, como he dicho antes, desde su origen hasta su cancelación, para ver en cada ejercicio que tiene el modelo si tiene su origen año actual, años anteriores y qué representa en próximas liquidaciones, tributar más o tributar menos. Claro, si tengo que recuperar lo que había tributado, es un activo. Si he de pagar lo que había diferido, es un pasivo. Aquí tenéis un poco los ejemplos en que siempre que es activo hay que pensar en ajustes fiscales que en origen nacen en más y luego revierten en un futuro en menos. Como digo, amortización contable por encima del fiscal, deterioros que Hacienda de momento no admite, por eso tampoco de momento no admite, tema de gastos financieros o permutas que no contemplan el beneficio deben tributar igualmente, es decir, el sin no más. Y en menos sería el pasivo. El pasivo es el ajuste que hoy hago en signo menos y que va a revertir en positivo más adelante. Todo, por ejemplo, el tema de financiar la compra de un activo a través de un leasing. Te permite acelerar las amortizaciones. Por lo tanto, el menos que difiero mientras pago cuotas de leasing va a acabar en un futuro que cuando fiscalmente el activo valga 0 y todavía haga amortización contable, eso va a revertir al revés. Por lo tanto, lo vas a pagar más tarde. Igual con todo lo que tiene que ver con aceleración o de amortización, tributar el margen en una operación a plazos, a medida que lo voy cobrando, o por ejemplo, si es reducida de dimensión, poder quitar la renta fiscal un 10%, ¿vale? El 10% si no hay pérdidas futuras, hay que adicionarlo al cabo de 5 años. Por lo tanto, no es más que diferir el pago del impuesto. Ya digo, son ejemplos, no están todos, sino que simplemente tengáis claro que aquí llamo activo y aquí llamo pasivo. Además, estas cuentas en el balance de cierre, las diferencias temporarias que para mañana voy a recuperar, los tenéis en el activo no corriente dentro de lo que llaman activo por impuesto diferido. Que en esta línea, aparte de diferencias temporarias, también habrá bins pendientes de compensar o deducciones pendientes de compensar. Lo que mañana en el modelo hará que pagues menos. Y en cambio, en el pasivo no corriente tienes la deuda futura por IS por ajustes fiscales. Es decir, ajustes que hiciste diferimiento, lo quitaste la base imponible y que en un futuro eso va a revertir. Puede ser a más corto plazo o a más largo plazo, pero en definitiva te indica lo que queda pendiente en ingresar a Hacienda en liquidaciones de IS de años siguientes. He visto un poco el concepto de diferencia temporaria. Vemos un caso práctico que aquí no he puesto permanentes, pero la idea sería partimos de un beneficio contable de caras a pérdidas y ganancias en positivo de 30.000 antes de hacer el precálculo del impuesto. Y la gente me hace el cálculo de la liquidación del impuesto para ver si sale a pagar o a devolver en la declaración que presente, detecta las siguientes correcciones. Primero, hay que revisar el tema de los morosos. Si tengo algún cliente del segundo semestre que no hay demanda judicial ni está declarado en concursal,
ese gasto contable, como es el caso, que está por 20.000 y está restando dentro del resultado contable, de momento de cada Hacienda no es deducible. Como es de momento, el tema está en que lo voy a incorporar en temporarias dentro del apartado origen año actual, porque además ese moroso, al ser de este ejercicio, habrá que crear la cuenta de hoy te anticipo 20, pero he de apuntarme que para los siguientes tú me debes de esos 20.000 euros el 25%, ¿vale? Que sería cuando haga el asiento contable, aparte de la cuota líquida, veríamos esto. Me queda por compensar lo que incluye la declaración de este año en próximas liquidaciones a favor mío como deducible. Si resto en un futuro 20, voy a dejar de tributar esos 5.000 que hoy he anticipado. Luego tenemos por ahí lo del fondo de comercio, que ya lo adquirí hace 3 años, con lo cual tiene cuenta abierta, ¿vale? Pero el tema está que todavía estoy amortizando por encima lo que permite Hacienda, en este caso 15.000 euros. Pues en la declaración hay que incorporar aumento y por lo tanto todavía, como no está dando la vuelta, figura origen año actual. La palabra origen año actual es las que hay que crear cuenta nueva o las que ya tengan cuenta creada y que el saldo se incremente. Por tanto, al fondo de comercio localizo la subcuenta de activo diferido y le anoto un incremento de saldo de 15.000 euros al 25%, que lo estoy haciendo aquí, ¿vale? Y luego tenemos, en este caso, en años anteriores, con lo cual aquí ya indicaría que revierte. ¿Qué tema? Para empezar, aquí nos habla de una cuota de amortización contable de un inmueble que contablemente este año he registrado en el 68 30.000 euros. Pero es que ese edificio yo aquí la propiedad a través de un leasing. Con lo cual, mientras pagaba cuotas de leasing, yo ya me deducí más lo que permitía la norma contable. En definitiva, ahí tengo que a día de hoy, de cada Hacienda, ya me lo he deducido todo y el activo vale 0. Lo que significa que ese gasto contable, ¿vale?, de amortización hay que ajustarlo en más, entendiendo que viene del pasado de aquellos menos y por lo tanto lo que tenía acumulado en pasivo diferido, una parte se cancela. Pues nos comenta que la propiedad ya la tengo desde hace más de 5 años, que fue cuando terminé de pagar todas las cuotas. Claro, por ejemplo, en un inmueble, si lo financio con un leasing, puede ser que yo firme con el banco 10-15 años, pero es que contablemente lo que ese edificio valía su precio al contado, lo amortizo en 50. Por tanto, habrá un momento que todo lo que aceleraste mientras duraba el pago de las cuotas, luego ya está deducido y la amortización contable hay que revertirla. Por tanto, aquí toca colocarlo en orígenes anteriores porque revierte, y al verlo en más hay que interpretarlo como localizo la cuenta que tenía abierta ese leasing y lo que acumulaba de deuda en la parte que he tratado este año hay que cancelar. Pues ahí tenemos que esos 30.000 euros es disminuir el pasivo diferido 30.000 al 25%, rebajo esa deuda en 7.500. Claro, eso implica que cada una de las subcuentas que tengo individualizadas actualizar el importe y que el total agregado de activos y pasivos diferidos me cuadre con la información fiscal, lo que queda por revertir. Aquí no había más ajustes fiscales y tampoco había deducciones ni bases negativas, con lo cual me queda por contabilizar lo de la cuota líquida, tampoco al revés, pero sí que es verdad que al hacer esas correcciones tengo la renta fiscal, aplico el tipo de gravamen, cuota íntegra, al no haber deducciones tengo la cuota líquida y como ya había tributado 10.000 quedan por pagar esa cantidad. Por tanto, recordemos que la cuota líquida o efectiva del ejercicio va a la cuenta de gasto de impuesto corriente. De esa cantidad cierro lo que ya había tributado a cuenta y apunto que queda por pagar cuando presenta la declaración, si hicieron año natural,
el 25 de julio. Debería hacer efectivo a ese dinero. Ya digo, y como tengo contabilizado la cuota líquida y tengo actualizado los saldos de diferencias temporarias, ya cuando calcula el beneficio contable después de impuestos, tendríamos que si antes de impuestos había 30.000 euros, ahora tenemos las dos cuentas de gasto del IS. El que te cuenta la cuota líquida del año, que es el impuesto corriente, y luego el saldo del impuesto diferido, depende este año lo que haya contabilizado, si representa más saldo a favor tuyo o de alguna forma en contra. Por tanto, ahí tenemos que como tenemos dos activos por recuperar, ¿vale? Veis aquí va por saldo. Como lo que he anticipado queda por recuperar mañana, esto está en el lado del haber con signo positivo. Aparte del moroso, también me queda por recuperar lo del fondo de comercio, ese importe. Y luego, como hoy tributo lo que he restado en el PG en el pasado, que era el leasing, también los 7.500. Por tanto, el saldo del impuesto diferido puede ser positivo o negativo en función de qué información revierta en los anteriores y qué información del año actual queda por revertir en un futuro. Y aquí esto nos hace que el beneficio contable de cada de los socios nos dé 22.500 euros. Luego, aquí todavía no hay ni deducciones ni tema de BINs, por lo tanto, la idea es, eso sea, de cada los socios que estoy ganando, y cuando cumplimente el modelo de esta empresa, este ejercicio, es aquello. Contablemente, esto es lo que gano de cada los socios, y en cambio, la renta fiscal, con los ajustes positivos al resultado contable, te va a dar 95.000 euros. Ya digo, este PowerPoint se limitaba a ver cómo se contabilizan los ajustes fiscales de la página 12 y 13. Habrá otros PowerPoint donde os cuente si hay BINs a nivel fiscal, cómo se contabilizan y si hay deducciones también, ¿vale? Pero quería hacer solamente un PowerPoint con ejercicios de la parte, sobre todo, de las diferencias temporarias, qué tipo de asiento debo hacer en cada ejercicio según todavía esté en origen, quiere decir, o nace la cuenta por primera vez o el saldo todavía no da la vuelta, o proceda de años anteriores. Quiero terminar un poco la sesión recordando un poco esta idea, que la palabra origen no es el primer año en que nace el ajuste fiscal, sino que en realidad quiere decir que mientras no dé la vuelta, ¿vale?, al lado contrario por el que nació, lo mantengo en origen. Y cuando realmente esté dando la vuelta a la acción actual, lo pondría en años anteriores. En definitiva, los que nacen aumentan saldo van en origen y los que revierten irían en definitiva en años anteriores. Si lo cojo en el modelo, que no sé si aquí lo tengo, vale, estoy proyectando, ¿veis? Eso sería el modelo 200, página 12, página 13, por decir algo. Lo del fondo de comercio, ¿veis? Aquí pone amortización intangible y fondo de comercio. Pues bueno, mientras lo vaya situando en la 1005, que es cuando yo amortizo más lo que permite Hacienda, eso irá en origen. Y cuando empiece a ponerlo en reducción, recuperar lo que había anticipado, va a ir a años anteriores. Quien dice lo del fondo de comercio que hemos comentado, por ejemplo, como hay dos páginas para todos los ajustes fiscales, aquí hay el tema del leasing. Por ejemplo, el artículo 106. Cuando yo estoy financiando algún tipo de compra inmovilizado a través de un leasing. Claro, mientras estoy pagando cuotas, veríais que el ajuste es negativo. Porque además hay que hacerlo de forma obligatoria, por lo tanto, estoy acelerando la deducción de las cuotas de amortización. Cuando ese activo fiscalmente valga cero, empiezas a ponerlo en aumento, que es cuando lo pasaríamos a años anteriores. Por tanto, el tema este que manejar bien, de alguna forma, como si cogiera todos los IES presentados agregados, con los que tenga de activos y pasivos diferidos en la contabilidad, que van a decir siempre de toda esa información fiscal lo que todavía puede incidir en próximas liquidaciones. Y ahora sí que termino un poco la sesión de hoy
Y cualquier concepto, cualquier duda, ¿vale?, me la comentáis a través de comentarme el vídeo. Gracias por todo, os veo en próximos vídeos.